Hola y bienvenidos a la clase de fotografía con Beep. En esta clase vamos a aprender la regla de tercios. ¿Qué es? ¿Cómo se usa? ¿Y podemos romper esa regla? Pela los ojos, escucha bien y te vas a enterar. Imagínate que tienes una cámara en la mano. Ahora vamos a tomar una foto. Y esta es la foto que tomamos. Se ve bien pipiri nice, ¿verdad? Lo tomé el año pasado cuando estaba pasando por mi fase artística durante el Día de los Muertos. Por eso se ve bien dramática y bien spooky. Concéntrate, Beep, concéntrate. La regla de los tercios es imaginarte dos líneas verticales y horizontales a través del cuadro y colocar el sujeto donde las líneas se unen. Por ejemplo, en esta imagen decidí colocar el sujeto a la derecha del cuadro y como pueden ver es exactamente donde los dos puntos se encuentran al lado derecho. También puedes tener elementos de tu foto a lo largo de las líneas verticales o horizontales. Por ejemplo, en esta imagen super cool que tomé en Big Bear, coloqué el horizonte de la laguna sobre la línea. Y si te estás pensando, ¿sabes qué, Beep? Yo no te creo ni papas. La regla de tercios no es cierto y tú eres un mentiroso. Primero voy a llorar porque soy bien frágil. Y luego te voy a decir que miras esta foto. Y ahora mira esta. ¿Cuál se mira mejor? La super cool foto que tomé en Big Bear se mira mejor, ¿verdad? ¿Pero por qué es eso? Las fotos se miran similares, pero la foto en Big Bear se mira mejor. Esto es porque esta foto no está siguiendo la regla de tercios. No hay nada corriendo a lo largo de las líneas y no hay nada de importancia en los 4 puntos donde se unen las líneas. Mi vista se va directamente al mar y a las nubes en vez de la puente o los barcos. Y la puente y los barcos es lo que es más interesante en esta foto. Entonces esta foto, como dice mi papá, no es good, amigo. Esta sí es good, amigo. Esta no es good, amigo. Sí good, no good. Sí good, no good. Y si todavía no me creen, acá está otro ejemplo. Aquí tenemos dos imágenes casi idénticas de mozzarella. Esta en la izquierda, mozzarella está colocada en el medio del cuadro. Y en esta en la derecha, mozzarella está colocada en la derecha del cuadro. Son fotos bastante buenas, pero la de la izquierda se siente muy estática y plana. Y la de la derecha se siente más íntima y tiene cierta dimensión. La regla de tercios no solo es para los fotógrafos. También son para los cinematógrafos. What? You did it, sir. You did it. I'm sorry. Lo usan también en caricaturas y también en arte. Si tienes problemas imaginando esas líneas, no te preocupes. La mayoría de las cámaras y hasta teléfonos tienen eso programado. Nada más lo debes que activar. Y si piensas, Beep, pero ya tomé todas estas fotos y todas están bien centradas. No te preocupes porque en Photoshop, Lightroom o en otros softwares de edición puedes usar la herramienta de recorte que generalmente tiene una regla de tercios grid para retocar tus fotos. La regla de tercios es importante, especialmente para fotógrafos que apenas están empezando. Entonces practica y toma muchas fotos usando esta regla. Ya cuando seas un fotógrafo con más experiencia vas a ver que esta regla la puedes romper. Pero debes que quebrar esa regla por una razón. Lo que quieres es que la foto se vea como una decisión creativa. Como en retratos donde el sujeto es lo único en el cuadro, cuando quieres enseñar algo simetrical, o como en fotos de productos. Ahorita estoy en Amazon buscando unos guantes porque voy a empezar a boxear. Esa fue la regla de tercios. Acuérdate de practicar mucho esta regla. What the fuck is that? Oh. I can feel my butt cheeks clapping. Look at that. Sam, are you ruining our couches? I'm sorry, it felt so good. Because you might drool too. Oh, that feels good. You want to hire? Yeah. You want it higher? Higher. Beep boop beep.